en tu casa, te recomiendo. Participa de esta charla que vamos a presentar ahora, porque va a ser el tema durante toda la semana y también los días siguientes de esta semana. Porque es un debate que nos venimos debiendo todos como sociedad, mujeres, hombres, adolescentes, todos. ¿Por qué? Porque trata un tema muy, pero muy especial, si se quiere, sensible, que se lo vincula con la religión, que se lo vincula con la salud pública, que se lo vincula con el derecho que tenemos las mujeres y sobre todo también con lo que dice la Carta Magna y por supuesto todos los acuerdos internacionales sobre derechos humanos también que se figuran y se realizaron aquí en la Argentina. Vamos a hablar en este caso del aborto. Comenzamos a presentar a nuestros invitados porque hoy vamos a abrir otra vez el debate, esta ventana donde todas las voces son escuchadas y ninguna juzgada por su pensamiento. Simplemente hay que poder contar cuál es la posición sobre este tema, si se despenaliza el aborto o no. Recordemos 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, una marcha y además también un paro internacional en este caso. Y además el 6 es donde se va a presentar el proyecto, uno de los tantos proyectos que tiene el Congreso para debatir, que finalmente fueron cajoneados, así se dice, y nunca se llegó a este debate. ¿Por qué? Millones de razones. Pero se cree ya y se avaló por el gobierno que esto se genere dentro del Congreso de la Nación. Por eso le vamos a dar la bienvenida a Cecilia Merchant, que es dirigente feminista. Hola Cecilia, ¿cómo va? Hola, ¿cómo estás? A Ana Belén Mármora, o Marmora, ¿cómo se dice? Mármora. Sí. Vos sos vocera de Referente Joven, justamente, Frente ¿no? Joven, sí. Bien, a también Inés Osorio, Referente Joven, a Facundo Nehamkins. Bueno, vos, Facundo, en este caso, hiciste una encuesta. Hicimos una encuesta. Vamos a demostrar números. Vamos a mostrar números. Y, por supuesto, a Fernando Rampazzo, que es abogado. Gracias, Fernando. Buenas tardes, gracias por invitarme. Bueno, a ver, abrimos entonces ya el debate, planteada la situación. ¿Por qué no se debate o no se quiere hablar del aborto? ¿Por qué el aborto es un tema tan tabú en la sociedad? ¿Quién me lo quiere explicar? Bueno, A yo ver, creo que, claro, yo creo que el aborto es un tema absolutamente tabú, ha sido un tema que ha estado tan demorado, la legalización del aborto, porque en realidad la soberanía sobre los propios cuerpos de las mujeres implica que tengamos total libertad como ciudadanas, igual que los hombres, y que nos iguale a todas las mujeres también, porque actualmente el aborto es ilegal, pero se practica. Sí. ¿No? Y lo practicamos las mujeres de todas las clases sociales, de todas las religiones. Tengas no hay dinero, ninguna, no tengas dinero, no ahí importa, no hay ninguna es diferencia. igual. Si sos del campo, si sos de la ciudad, si sos musulmana, católica, atea, no hay ninguna diferencia. Pero claramente esa clandestinidad a la que se lleva a las mujeres hace que algunas puedan acceder a un aborto seguro igualmente y otras no puedan acceder a ese aborto seguro y terminen en condiciones muy dramáticas. Ajá. Yo creo que el no legalizar el aborto tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con poner a las mujeres en una situación constante de no poder decidir. Se exige que nosotras decidamos sobre los anticonceptivos, ¿no? Se trabaja la anticoncepción fundamentalmente desde las mujeres, por ejemplo, la vasectomía ni se promueve y es tan legal y tan gratuita como la ligadura de trompas. Se exige sobre nosotras el control de la natalidad y se exige además que tengamos también que decidir en la clandestinidad esos abortos. De hecho, la clandestinidad del aborto no ha hecho que haya menos abortos, sino que justamente sean clandestinos. Claro. Entonces la penalidad no ha generado menos cantidad de abortos en la Argentina. Y también se habla de una penalidad solamente hacia la mujer, o sea, hablamos de la penalidad hacia la mujer que se practica el aborto ilegal o al médico en caso de muerte, por ejemplo. Le cabe una pena al médico y le cabe una pena a la mujer. Doctor, ¿cuántos años estamos hablando? Tengamos en cuenta de que en el 2012 la Corte Sí. Suprema emite un fallo. El fallo FAL. Claro, el código es un código del año 1921 y es un código en el que habla de que no es punible en el caso de violación y habla de mujer insana Idiota. o demente. Sí. La Corte Suprema en el 2012 viene a poner un poco de luz sobre esto y dice, bueno, no es punible sobre cualquier mujer independientemente de si sea insana o no. Sí. Otra cuestión que introduce es que por intermedio de una declaración jurada se puede presentar ante un hospital y pedir el aborto. Y también lo que hace la Corte y le pide al Ministerio de Salud que interponga, que dicte protocolos de actuación para los médicos. ¿Qué pasó? Los médicos, por miedo
a alguna sanción, no llevan adelante y tampoco estos protocolos fueron dictados. Entonces, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires está suspendido por una medida judicial. Sí, Buenos Aires lo mismo. Pero suspendidos. Fueron sí, dictados en algunas fueron hechos provincias. y suspendidos en algunas provincias. En otras provincias ni siquiera se dictaron. No, nada. Claro. Entonces, está bueno que se abra el debate, es un debate que sirve, que nos sirve como sociedad. Pero ¿cuál es la pena que le vamos a suponer? ¿Cuál es la pena que le recae al médico o a la mujer en caso de... Hasta 10 años de cárcel. Hasta 10 años. 10 años. Y justamente deja fuera al hombre. Claro, no, o sea, deja fuera... No, el Al hombre marido. no. Lo que pasa es que, claro, marido. Marido, o sea, pareja. no necesaria. Me parece que en Pero esto en una lo pareja se toman de a dos las decisiones. Claro, fíjate que si realmente se llevara adelante, tal Sí. como está el Código Penal, estarían llenas las cárceles de mujeres. Claro. Lo que se intenta en realidad con esto, por un lado, como decís vos, no solamente la penalidad, sino que socialmente las mujeres abortamos y parimos con el cuerpo, ¿no? Los hombres, nosotros decimos, lo dijo un médico muy grosso, dijo, los hombres abortan con la palabra, con 3 palabras, yo no fui, ¿no? O sea que en la sociedad en general... Todo esto recae sobre las mujeres y la penalidad sobre el aborto no tiene ningún sentido, ninguna función, porque si no tendrían que estar llenas las cárceles de mujeres. Entonces, aunque a pesar de esto tenemos situaciones de mujeres que mueren, que hace días nada más pasó eso exactamente en Santiago del Estero, mujeres que han estado presas, como Belén en Tucumán, por un aborto que además no era producido. Entonces creo que son cosas que tenemos que revisar porque tiene que ver con normas que son antiguas, que no sirven y que no evitan el supuesto delito que dicen combatir, ¿no? Chicas, Sí, lo que yo creo en definitiva en esta instancia del debate es que no se está dando un debate limpio. A ver. Porque muchas de lo que se intenta instalar en lo que es tanto la sociedad, en el debate público, no es real. Desde los datos de los abortos que se estiman por año, hasta por ejemplo lo que la compañera establece del caso de Belén, que le invito a cualquiera que vaya a leer el fallo. Belén no está presa por aborto. No está más presa. Belén no fue presa por aborto. Belén fue presa porque encontraron a su bebé ahogado en el inodoro y en la autopsia ese bebé sale que nace vivo y muere producto de un ahogamiento. Entonces, si nosotros no nos movemos con las verdades en este debate, siento que no tenemos la madurez necesaria tampoco para plantearlo. Y yo en otro No sentido es creo así, que, además. que primero no creo que el aborto hoy sea tabú, por algo está tan latente en las redes como que de verdad se habla un montón, si uno entra a Twitter es el tema del sí, momento. bueno, convengamos que no todo el mundo tiene Twitter, ¿no? Bueno, O sea, digo como- que para no, reflejar. no creo que sea tabú porque yo al menos hablo con mis amigos, con mi familia, Sí. en el trabajo, se habla y hay que hablar. Yo creo que el debate es una oportunidad porque, aunque duela decirlo, el aborto es un flagelo para la mujer en primer lugar. Para una mujer es doloroso llegar a tener que practicarse un aborto. Yo creo que ninguna mujer quiere abortar. Nosotros acompañamos y contenemos a mujeres justo en situación de vulnerabilidad, en los barrios, digamos, más pobres del conurbano, y ninguna de ellas nos manifiesta que tiene intención de abortar, sino que creo que el problema abre la oportunidad del debate de sí plantear problemas y las causas profundas. Hoy las mujeres nos morimos porque no tenemos acceso a la salud pública, porque no tenemos contención, porque no tenemos acompañamiento ni políticas de Estado que lo protejan. Y por otro lado, creo que también hay que decirlo, el aborto termina con una vida ya existente. Entonces también hay que hablar de si hay lugar para la mujer. Tenemos nosotras como mujeres derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Ahora no sobre otro cuerpo porque la vida empieza en el momento de la concepción y esto ya lo ha ratificado nuestra Academia Nacional de Medicina en el 2010, el año pasado también, y la evidencia científica demuestra que desde el instante de la fecundación hay una persona Yo humana. Eso yo lo escuché varias veces y ayer justamente se lo preguntaba a un doctor en esta situación. La medicina no realizó esa declaración porque hay muchas mujeres que se practican estos embarazos porque no pueden quedar embarazadas, porque no les funcionan los óvulos, porque no tienen fertilidad, porque X, lo que fuera. Entonces se hace
la fecundación in vitro, comienzan a hacerse un montonazo de tratamientos para poder quedar embarazada. ¿Y qué es lo que dice la ciencia? Que desde el momento de la fecundación, ahí hay vida. Pero cuando uno realiza esos tratamientos en diferentes institutos y vos realizás la fecundación y no te implantás 10 embriones, Claro. lo que haces es guardarlos, y los guardás y los pagás. Entonces la pregunta que yo me hacía es, ¿la ciencia lo dice porque eso es lo que está realmente comprobado, o la ciencia lo dice porque es un negocio? Porque desde una parte de la biblioteca sostienen que el aborto es una práctica de negocio, y desde el otro lado de la biblioteca también dicen esto. Me parece que que esta también es una práctica negociable. Por eso lo pregunto, igualmente, Es no que, sé, la Academia Nacional de Medicina no se expide Sí. a partir de la fecundación in vitro, sino que hay evidencia científica que desde el momento de la fecundación hay un ADN propio. distinto Claro. al de la madre. Es- Entonces, es que ese me cigoto parece, en es el eso que me parece envía- que es importante, justamente, o sea, hay, como vos decías, hay distintas miradas de la ciencia, o sea, no la ciencia no mira todo igual, no es todo Pero un de una ADN sola diferente es manera. un ADN Y es muy diferente en claro, cualquier punto de ADN son vista. diferentes todos, y No, vida hay tu ADN siempre. tu ADN Hay, es hay distinto, tu vida ADN es todo el igual en tiempo, todo lo tu que es cuerpo. diferente es desde cuándo hay vida humana, es donde hay una vida humana. Siempre hay vida y siempre hay la vida, perdón, A ver. que es ilógico. siempre la vida es algo continuo. Ah. Como vos decís, si consideramos que desde el momento de la unión de un espermatozoide con un óvulo ya es vida humana, entonces, ¿qué haríamos con todos los óvulos fecundados que hay por fecundación in vitro? O sea, que además no solamente se congelan, muchos de ellos directamente nunca se utilizan. No, y de entonces, hecho los creo podés que desechar porque exactamente, es uno el que es decide. vos misma decidís sobre Exacto. eso. Sí. Entonces me parece que es importante no hablar en nombre de la ciencia como una sola palabra, porque hay muchas miradas, podríamos traer un montón de médicos, Claro, por eso yo médicas a preguntaba- favor y en por eso yo contra. preguntaba, Pero doctor. pero como sociedad creo que tenemos que atacar la causa y no el efecto. Yo creo que necesitamos una política activa de prevención, una política activa anticonceptiva, ¿sí? Porque si nosotros directamente como sociedad discutimos el aborto sin discutir los efectos, la sociedad dentro de sus sectores más vulnerables, estamos teniendo una parte del problema, no estamos atacando el problema en su conjunto. Entonces lo que quiero decir es, está bien, discutamos el aborto, pero también discutamos y mejoremos, por ejemplo, la ley de adopción. sexual. La ley ¿Sí? de educación sexual. También. Y la ley de educación sexual, Claro, y la la de ley, salud en realidad de sexual, que educación. funcionen, que Me no gustaría hablar funcionen. sí. En cuanto al debate científico, ¿no? Porque Sí. es algo que resuena, esto de que, bueno, la ciencia no es uniforme. No. Bueno, la Academia Nacional de Medicina ya lo ha dicho en el 2010 y lo ratificó el año pasado. Esto que vos contabas del descarte incluso de embriones... No, de embriones no. De óvulos. De óvulos. Que no se puede descartar embriones, porque el embrión, justamente, una vez que ya está formado, lo que haces es mantenerlo como si fuese una criatura. Lo mantenés de por vida porque no te lo podés, Congelado. no lo podés desechar. Yo Ese creo, es el tema. creo que... Como una criatura, no. No, bueno, pero me Por refiero, favor, o sea, son no. cosas muy Ya diferentes. sé, Que hay- pero me que hay que refiero, dejar- hay que hay que que hacer dar una claridad. manutención de eso siempre, porque Pero vos no no es- lo podés descartar, porque el ADN que ya tiene ese embrión, vos No, pero no no. lo podés regalar. O sea, Pero entonces la ese embrión no discusión- se lo puede poner la ella, por discusión ejemplo, sí ni se vos. lo puede La poner. discusión de si embrión es no. persona humana o no, entonces, ¿a partir de qué momento uno es persona humana? Porque Porque en en realidad realidad es muy cruel, ¿o nosotros no? deberíamos aprender de nuestra historia y la historia de la humanidad, y en los peores momentos de la humanidad es cuando se discutió si una persona o no es persona humana. Entonces podemos decir, sí, es un espécimen es un espécimen humano, pero no es persona. Y me parece que cabe recordar que los momentos en los que en la historia se discutió si había alguien que era persona humana o no, fue en el momento de la esclavitud y más que nada en el momento del nazismo. Entonces, nosotros no nos podemos poner a discutir Bueno, en los momentos si un del espécimen nazismo humano, si un se espécimen discutió mucho humano el tema del aborto también. Si nosotros Y eso hablamos es de nuestro totalmente. ordenamiento jurídico, el código es claro y dice hay personas desde la concepción. ¿Sí? Así yo Hay creo que- convenios internacionales que dicen Supongamos lo que hay contrario. duda de la ciencia, yo creo que es muy cruel porque la ciencia nos haya pronunciado decidir nosotros cuándo hay una persona Pero o cuándo ustedes no, cuándo nombraron la existe. ciencia. La No, por ciencia, eso nosotros- claro, ustedes es que en la la ciencia Academia sostiene Nacional de que hay Medicina, vida. 2016 Entonces, pronunció que no hay hay vida seres desde la humanos que no concepción. sean personas. Si no hay seres humanos que no sean personas, ¿qué es? Lo Creo tiene que la A ver, discusión es- pará, porque me gustaría escuchar cifras, porque una de las cosas que demuestran qué es lo que le pasa a la sociedad son las encuestas. Y justamente vos tenés números.
números. Tenemos A ver, números. hablemos de los números. Bueno, un poco para completar lo que vos le preguntabas a ella al principio, ¿no? ¿Por qué es difícil a veces plantear este tema? ¿Por qué es difícil discutirlo? Sí. O proponer la discusión desde la política, porque justamente es un tema que en el caso de la sociedad argentina, no digo que esto pase necesariamente en todas las sociedades, digamos, atraviesa de manera transversal a todos los espacios políticos. Sí. En general estamos acostumbrados que cualquier tema que le tiramos a la opinión pública, sobre todo, yo te diría desde 2007, 2008 en adelante, se corta, bueno, antes era kirchnerismo, antikirchnerismo, ahora puede ser macrismo, antimacrismo, digamos, siempre hay un anti y un pro, y lo que sucede con el tema del aborto justamente es que atraviesa a todos los espacios políticos, los parte casi en mitades iguales. A ver. Vos fíjate, el perfil, ¿cómo es el perfil de aquellos que apoyan más el aborto? Sí. Son jóvenes, Ajá. son más varones que mujeres, y son los sectores económicos de mayores ingresos. Ustedes hicieron esta encuesta sobre la muestra de... Esto es en total de la Argentina, más de 1000 casos hechos en la última semana. Bien. Digamos, ahí vos ves que los sectores de mayores ingresos y de mayor nivel educativo, los sectores de más jóvenes y los varones apoyan más fuertemente la despenalización del aborto, sin entrar en el detalle de cuántas semanas, sin entrar en ese tipo de cuestiones. Sí. Por el contrario, las mujeres, los sectores de menores ingresos y a los mayores de 50 son quienes más se oponen a la propuesta de despenalización. Pero fíjate, lo Es más lógico, lógico, pero fíjate, lo más llamativo de todo es cuando vos lo cortás por partidos políticos. Y ahí ves que parte en mitades iguales a quienes votaron a Mauricio Macri en el 2015, con aquellos que votaron a Daniel Scioni en el 2015, con aquellos que votaron a Sergio Massa en el 2015. Solamente en el caso de Cambiemos hay una diferencia levemente a favor de quienes están en contra de la despenalización, pero que uno no podría decir, bueno, hay una mayoría. Estamos hablando No. de 2 o 3 puntitos más que en el resto de las fuerzas políticas. Muy Así poca es. la diferencia. Es muy Y poca cuando la diferencia. preguntás si está bien hablar del aborto o no, ¿qué contestaron? No, la gente siempre... ¿La mayoría está bien? La sociedad saluda el debate, siempre aparecen desconfianzas, si es que el gobierno lo hace o no lo hace para distraer la agenda política, para que no se hable de una cosa y se hable de otra. Yo ahí, digamos, si querés te doy una opinión personal. No me parece que sea un tema poco relevante como para decir, bueno, nos distraemos de temas que son importantes para tratar temas poco importantes. Yo creo, independientemente de quién, como decía un amigo mío, de quién lleve el palo y quién lleve la bandera, si una bandera va adelante hay que discutirla y debatirla, y me parece que es un tema, digamos, ya sean los 500.000 abortos que dicen quienes, digamos, están a favor de la despenalización, como un número menor que pueden esgrimir quienes están en contra, todos consideran que es un tema importante y que hay que debatirlo en el espacio público y que el Parlamento es el mejor lugar para que eso se haga. Ahora, yo hago una pregunta a todos. El debatir o la despenalización del aborto tendría que ser tomado desde un lugar religioso, desde un lugar feminista, desde un lugar de protección a las mujeres, desde un lugar de educación, desde un lugar de salud pública, desde un lugar de bienestar y de cuidado, o se puede tomar desde todos los lugares igual. Yo creo que el debate del aborto no tiene que ni tener ideologías de por medio, ni cuestiones políticas, ni cuestiones religiosas, que para hacer el debate tenemos que dar argumentos racionales, lo más racionales posibles, y estudiar con responsabilidad la problemática, acompañar a las mujeres y acompañar también al niño por nacer, que tiene derechos y que es persona. Y lo que me resulta paradójico con respecto a la encuesta es que justamente son más los varones que quieren que se impulse el aborto, porque el aborto también es una nueva forma de violencia contra la mujer. Sin ir más lejos, el caso de Kiara Páez, desde donde después se dispara el Ni Una Menos, a Kiara, su novio, el adolescente de la localidad de Rufino, en Santa Fe, le dio pastillas para abortar, la obligó a abortar y después la mató. Creo que muchas veces las mujeres terminan llegando al flagelo del aborto por la presión social que hay, porque si tenés un hijo no te van a aceptar en el trabajo, te van a pagar menos, porque el entorno nos pagan porque, menos igual a porque todas. bueno, estés incluso embarazado o no lo estés. porque el entorno no acompaña. Entonces creo que es grave y que hay que hablar también. Es muy interesante analizar esa encuesta de que también las mujeres pobres no quieren abortar, a diferencia como muchas veces se esgrime. Nosotras vamos a los barrios, trabajamos con ellas y las mujeres nos estamos muriendo por la pobreza, Si me porque no permitís, tenemos acceso si a la me salud permitís, pública. solo para, digamos, un elemento adicional para el análisis.
también hay que tener en cuenta que en la Argentina hay un componente muy fuerte. Nosotros no damos todos los números porque hacemos muchas preguntas en una encuesta, pero hay un contenido, digamos, sobre todo en los sectores populares fuertemente religioso, más que en los sectores medios y medios altos. Y, digamos, es un país que, digamos, hoy la religión tiene una influencia quizás un poquito más exacerbada que en otros países porque el Papa es, digamos, claro, un Papa de origen argentino, entonces tiene más influencia en el debate público. No digo que esto sea bueno o malo, digo, es lo que es lo que, digamos, la situación que está viviendo la Argentina hoy, y eso también habría que tomarlo como un elemento para el análisis. Yo creo que, independientemente de las posturas que tenga cada uno acá en la mesa, es innegable que se cuelan factores religiosos, ideológicos y políticos en un debate de esta característica. Por supuesto que hay que tratar de hacerlo con la mayor altura posible y tratando de incorporar elementos de cuidado de la mujer, de salud pública, todo, pero que los elementos ideológicos y políticos están en el medio es innegable. Claro, totalmente. No, para mí, nosotros decimos que este es un tema de derechos humanos porque afecta a los derechos de las mujeres claramente. Decimos que es también un problema de justicia social, porque no puede ser, primero, la diferencia de que es algo que atraviesan solo las mujeres y después que afecta principalmente a las mujeres más pobres que a las mujeres con condiciones económicas. Y en tercer lugar, un problema de salud pública. Creemos que así como cuando una mujer decide avanzar en un embarazo, no la para absolutamente nadie, más allá de las condiciones de salud que tenga, más allá de la realidad, lo que pase en su vida, si ella decide avanzar, va a avanzar. Y el Estado tiene que estar para dar cuenta de ese embarazo que ella decide avanzar. Sí. En el caso de que una mujer decide no avanzar, el Estado también tiene que estar y acompañar, porque igualmente las mujeres que decidan no continuar con un embarazo, lo van a hacer de cualquier manera. Lo van a hacer de cualquier manera. Entonces creo que en ese sentido me parece que no es falso esto de si cuáles son las mujeres que abortan o quiénes más, quiénes menos. Y también me parece que tiene que ver con esta idea de, creo que no es un tema religioso, creo que nos atraviesa la religión, la ideología, la política, pero creo que a la hora de resolver esto no se puede resolver con un criterio religioso, sino si todos nos guiáramos, por ejemplo, los testigos de Jehová, con todo respeto, no creen en la transfusión de sangre, y si nos guiáramos por esa religión, nadie podría hacerse la transfusión de sangre. O sea, creo que es algo que es totalmente contrario a lo que es una política pública que tenga que ver con esto, ¿no? Con los derechos humanos, con la justicia, con la posibilidad de decidir y fundamentalmente un tema de salud pública. Sí, doctor. Sí, acá lo que tenemos que tener cuidado es de no intentar imponer una idea por sobre otra. Por eso es lo que hablábamos recién, es bueno el debate, y lo que tenemos que tener en cuenta es desde qué punto la mujer puede disponer de esta vida, puede decidir desechar o no una vida que es distinta a ella, ¿no es cierto? Por eso que dentro del debate tienen que estar todas las ideas, tiene que ser plural, pero tenemos que tener cuidado en el punto es, el Estado tiene que proteger la vida. Si no protege el Estado la vida, ¿quién lo va a proteger? A un ser que todavía no nació, que es indefenso. Entonces, esa es mi postura en cuanto a este tema. No prevalecer una cuestión sobre la otra. ¿Sí? Eso es lo... Ahora, visto ese tengo muy poquitos minutos y ya lo sé, Dieguito, perdón, pero visto este comentario, si una mujer decide no tener a un hijo o a una hija porque sabe fehacientemente que no va a poder darle por ahí lo necesario para que pueda comer, para que pueda vivir, para que pueda educarse, para que pueda estar con una vida con las necesidades básicas respetadas, pero ¿está mal? Busquemos otras alternativas, ejemplo, la adopción. La solución de parte del Estado tiene que ser superadora, no tiene por qué ser elegir una vida por sobre la otra. Si una mujer sabe que no puede proveerle todas esas necesidades, el Estado tiene que estar en primer lugar presente para que esa mujer tenga acceso a la salud, a la educación y tenga la posibilidad de criar a su hijo. Y en el caso de que esa persona no pueda hacerlo, en caso de que esa persona no pueda hacerlo, habilitar para que las leyes de adopción también sean más falsas. No está bueno ya que volvamos a discutir de la adopción, porque por ejemplo, una mujer tiene 5 hijos y tiene el sexto. ¿A cuál elige cualquiera de los 5 o 6 hijos para dar en adopción? No. No.
O sea, es falsa esa discusión. O sea, la discusión esa yo creo que ya está. O sea, sí podemos discutir todo lo previo, ¿no? La educación sexual me parece que es fundamental. No, eso es fundamental y que además discutirlo. ahora me parece que los mismos sectores que se oponen hoy, o que con este planteo a la legalización del aborto, son los mismos que se han opuesto al funcionamiento de las leyes de educación y salud sexual. Y me parece que es importante esto porque también es importante decir que todo lo que tiene que ver con la prevención es fundamental. Como decía antes, recae sobre las mujeres y después es totalmente falso este discurso de la adopción. Porque no es cierto que el nuevo, voy a elegir entre todos mis hijos y todas mis hijas a quién voy a entregar. A mí me duele Me como, parece como las mujer mujeres que- somos mucho que se más proponga. responsables. Me Las duele- mujeres somos mucho más responsables en cuanto a como madres o como criadoras. No, a ver, es la No persona vamos a que, hacer es la eso. persona que durante 9 Exactamente. meses tiene la criatura en su cuerpo. O Exactamente. sea, así de simple. Sí. A mí como mujer me duele que se nos intente proponer como una solución el aborto cuando el aborto no soluciona nada. No, vos es no que ese querés, es el no. tema. No, No, si no, vos no no, querés, no mujer, estás... igualmente Yo no No, propuse que como la mujeres no solución saben como la solución Claro. como el aborto. Yo no dije, chicos, la solución es No, esta. Yo pero- dije, es fundamental discutir sobre salud pública. Es fundamental, te diría antes de la salud pública, la educación. Sí. Nosotros tenemos un Estado en Claro, donde no totalmente de nos estamos acuerdo. ocupando Este mismo gobierno de la está educación. Y por eso achicando creo los que programas de tenemos que educación y salud sexual. tenemos que atender la mortalidad materna en nuestro país y en eso hay que También. decir que el aborto Todo no es la eso. primer causa de mortalidad Sí, es la materna. Las principal causa, mujeres, es la principal causa de mortalidad materna, las es mujeres falso. se mueren porque no tienen acceso a un hospital. En el 2016 el Ministerio de Salud registró 245 muertes maternas, de las cuales 202 fueron por causas obstétricas directas e indirectas. Es decir, hay más mujeres que se mueren queriendo tener a sus hijos que las que no. Entonces Igual, también... de todas maneras, a mí mujeres que se eso es lo que murieron más me por preocupa. aborto. De todas maneras, eso es lo que más me preocupa. Que se hable de números, que es lo que hablábamos recién. No, el debate no tiene que pasar por números, el debate tiene que pasar más allá de los números, de las estadísticas, de si se hizo un estudio demográfico o no. Creo, desde mi lugar, desde mi simple lugar. ¿Pero por qué? Porque si no es imposible ponerse de acuerdo, porque vos me vas a decir que hay 3 mujeres muertas por aborto, yo te voy a decir, no, yo tengo esta estadística que acá me dice que hay 50. No, acá ¿Dónde lo nos que- ponemos de acuerdo? lo que me parece lo que hay que ponerse de acuerdo es los que... números es lo que tiene que solucionar el Estado en cuanto a lo que es salud pública. No sea para una decir mujer la- muerta pero por que no lo aborto puede o 43. solucionar ni vos, ni ella, no, por ni eso, él, ni nadie. como Estado se tiene que velar. Entonces, sea una mujer muerta por aborto o 43 mujeres Exactamente. muertas por aborto, lo que tenemos que ver como Estado es el acceso de esas mujeres, porque nosotros lo hemos visto, por ejemplo, en nuestros hermanos chilenos cuando prohibieron el aborto, cómo bajó la mortalidad materna por educación sexual, por mejor acceso a la salud y por el mejoramiento también, por ejemplo, del acceso a agua potable. me parece que, o sea, no es verdad, porque podemos ver todas las estadísticas, obviamente que las estadísticas se modifican. El único ejemplo de donde no hay en el cono sur, donde no hay mortalidad por aborto es en Uruguay, donde está legalizado hace ya varios años y además anteriormente ya se utilizaba el misoprostol dentro de los propios hospitales públicos. Y ya- Yo creo que nadie está obligada. O sea, por sus propias creencias, nadie, no es la solución para Keila nadie. Jones se No. murió, Para nadie se es la murió por solución. tomar Yo creo pastillas que lo de misoprostol. importante Keila Jones para es la mí, primera víctima de aborto no punida en nuestro país. para mí lo más importante es que el Estado tiene que dar cuenta de que la decisión de las mujeres es personalísima. Entonces, nadie puede obligar a ninguna mujer a avanzar en un embarazo como a detenerlo. Y creo que eso es lo que tenemos que resolver. Por eso cuando nosotros decimos anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir y educación sexual para poder decidir, es algo que tenemos que tener en cuenta en su totalidad. Cada quien va a decidir de qué modo va a llevar adelante su propia vida. ¿Hacemos otra encuesta cuando salimos de acá? Dale. Muchísimas gracias a todos por venir, muchas gracias. Gracias. ¿A dónde vamos, Dieguito? ¿Hacemos una pausa? Ah, mira vos, qué rápido que se pasó. Hacemos una pausa, no te vayas, enseguida volvemos.